Bienvenidas y bienvenidos al Diplomado en Actualización Tributaria. En esta primera unidad abordaremos los aspectos generales del Sistema Tributario Nacional. Este recurso educativo presenta los principios del derecho tributario desde el punto de vista constitucional y profundiza en el análisis de la obligación tributaria principal y los deberes formales. La comprensión de estos elementos es fundamental para continuar avanzando en los contenidos propuestos en esta unidad y en el diplomado en general. El propósito formativo de esta unidad es comprender la estructura del sistema tributario nacional desde el punto de vista constitucional, como un sistema de principios, e identificar la obligación principal y los deberes formales que surgen de la realización del hecho generador de cualquier tributo con fundamento en el desarrollo normativo nacional. La estructura del sistema tributario colombiano está consagrada en la Constitución Política de 1991, a partir de la consagración de una serie de principios que deben ser respetados en todos los niveles, nacional, departamental y municipal. Esto quiere decir que sin importar en qué nivel territorial se encuentre ubicado un tributo, éste debe cumplir con los principios que aquí se señalan. Dichos principios están contemplados principalmente en los artículos 95, 338 y 363 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 95 establece los deberes que tenemos como personas y como ciudadanas y ciudadanos. Dentro de estos deberes se encuentra el de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. De este numeral se desprenden los principios de generalidad, justicia y equidad. El principio de generalidad se refiere a que todas las ciudadanas y ciudadanos deben estar obligados al pago de los tributos y que los tratamientos especiales deben estar debidamente justificados en razones de justicia y equidad. Por su parte, el principio de justicia tributaria tiene dos dimensiones principales. La primera de ellas tiene que ver con que las cargas impositivas deben estar distribuidas según la capacidad contributiva de los obligados tributarios. Y por otro lado, se refiere a que los ingresos estatales, por concepto de tributos, deben estar representados en la realización de los gastos necesarios para suplir las necesidades básicas de los habitantes del país: salud, educación, saneamiento básico, infraestructura, entre otros. Ahora bien, el artículo 338 de la Constitución establece el principio de reserva de ley, según el cual todos los tributos deben ser creados por la rama legislativa, esto es, por el Congreso, o en los niveles departamentales por la Asamblea Departamental y en el nivel municipal por el Consejo Municipal. Estos organismos, al crear los tributos, atienden a las normas que rigen cada nivel de autonomía tributaria. Finalmente, el artículo 363 de la Constitución consagra los principios de equidad, eficiencia, progresividad e irretroactividad. El principio de equidad implica que cada quien debe pagar los tributos atendiendo a su capacidad contributiva, esto es, atendiendo a los recursos que tiene disponibles para sufragar sus gastos básicos. Por su parte, el principio de eficiencia hace referencia a que el sistema tributario debe contener los mecanismos necesarios para que se realice el recaudo de los tributos con el menor costo de operación posible del mencionado sistema. El principio de progresividad implica que se asignen alícuotas de tributo más altas a quienes tienen una capacidad contributiva más alta y alícuotas menores a quienes tienen una capacidad contributiva menor. Este principio genera las denominadas tarifas marginales que estudiaremos más adelante. Finalmente, el principio de irretroactividad
de la ley tributaria establece que cuando se crea un tributo o se modifica un elemento del mismo, dicha modificación regirá a partir del periodo fiscal siguiente y nunca podrá aplicarse una ley nueva a un periodo gravable anterior a su aprobación. Este principio se estudiará conjuntamente con el principio de favorabilidad en materia sancionatoria en el capítulo dedicado a analizar dichas sanciones. Con el fin de profundizar en el desarrollo que ha tenido estos principios en nuestro sistema jurídico, es importante que realicen la lectura El Sistema Tributario Colombiano, Desarrollo y Principios Básicos, que pueden consultar en el entorno de conocimiento. Ahora bien, al lado de los principios del derecho tributario, encontramos que el sistema tributario consagra una serie de obligaciones que deben ser cumplidas por los declarantes, contribuyentes y responsables frente a un determinado tributo. La principal obligación que surge es la de realizar el hecho generador del tributo, es el pago. Esta es una obligación de dar que se concreta en el pago que debe realizar el contribuyente entregando una suma de dinero al Estado. De manera simultánea, al surgimiento de la obligación principal o sustancial, surgen también una serie de obligaciones o deberes formales que revisten igual importancia, pues permiten que la administración tributaria, por ejemplo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cumpla con sus objetivos misionales. Estos deberes formales se dirigen entonces a facilitar el cumplimiento de las funciones de investigación, determinación y recaudación. La Corte Constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, esto es, la encargada de fijar el sentido de las normas en el marco de la Constitución y la encargada también de analizar si una norma transgrede los límites, por exceso o defecto, establecidos en la Carta Política, se ha pronunciado sobre estos deberes formales y sustanciales en la sentencia C-733 de 2003, en la que resaltó que en el cumplimiento de los deberes formales y las obligaciones sustanciales se deben aplicar los principios establecidos en la Constitución Política, que son los que vimos en las primeras diapositivas de este recurso educativo. Como conclusión, encontramos que el sistema tributario está orientado por una serie de principios que están consagrados en la Constitución Política de Colombia. Estos principios son el de generalidad, justicia, equidad, eficiencia, proporcionalidad e irretroactividad. Ahora bien, de la realización del hecho generador surge la obligación principal, que es el pago, pero también las obligaciones formales, dentro de las que se encuentran la de expedir factura. En Colombia, esta expedición de factura está regulada en el marco de la factura electrónica. La factura electrónica tiene una serie de normas que establecen la manera en que se deben expedir estas facturas en la actualidad, tema que desarrollaremos en una unidad posterior. Les invito a consultar las referencias bibliográficas de esta unidad para profundizar en los conocimientos presentados hasta aquí. Ha sido un gusto acompañarlos en esta unidad.